Muchas gracias. Muchas gracias, Darío, por tu presentación. Gracias a Brumaria por contar conmigo y al CENDEAC por la invitación, y me sumo a tus agradecimientos y a todo lo que has dicho sobre Murcia y sobre nuestras conversaciones en el tren, que, bueno, podremos quizá buscar seguramente alguna relación con la actualidad, ¿no? Tras lo que vamos a decir, vamos a ocuparnos de Bruce Nauman. Voy a escoger algunos temas desarrollados en este libro que ha enseñado Darío y que os puedo mostrar aquí el índice. A contracuerpo se llama, explicaré por qué a contracuerpo. Hay una parte bastante amplia dedicada a la fenomenología, en la cual no voy a incidir más que de forma lateral, pero podemos entrar en ello en el turno de preguntas. Y bueno, pues efectivamente lo que Nauman hace tiene que ver con el sentido de este seminario. Es decir, que hay una relación muy especial con la performance, con el cuerpo, y también con una relación implícita que quizá tendríamos que desarrollar con la política. Te agradezco mucho, Darío, también tu introducción, porque bueno, yo no soy un especialista de historia del arte, pienso desde la filosofía fenomenológica, y por eso no puedo prometeros demasiada erudición, sencillamente porque carezco de ella. Lo que sí puedo hacer es, a partir de determinadas obras de Nauman, pensar lo que está en juego, sacarle punta filosófica a ello, y muy en especial a través de una obra que es, digamos, un vórtice de todos estos temas, que es el pasillo grabado en directo, que está en el Guggenheim. Bueno, Nauman ha hecho varios pasillos de este tipo, pero será, digamos, la obra central de la que me ocuparé para desarrollar estos temas de la performance. Y, bueno, una pregunta directora que podemos hacernos para esta exposición es una pregunta de tipo estético o metaestético o incluso ontológico, que sería la de preguntarnos qué es obra en una instalación de Nauman. ¿Dónde está la obra? ¿Es la materialidad? ¿Son los dos tablones que conforman el pasillo? ¿Qué es lo que hace ahí obra? ¿Qué es lo que hace de Nauman un performer no clásico? ¿Y qué es lo que, y esa será mi tesis, hace de él también un autor sumamente clásico, pero que se limita a desplazar lo que se ha llamado el triángulo artístico: obra, espectador, autor? Sabemos muy bien, probablemente lo sepáis, cuál es el proceder de Nauman, que es el de incomodar los sentidos, incomodar el cuerpo, pero no incomodar por incomodar, sino incomodar para manifestar algo y para hacer algo con el incomodar, con el incomodarme. Es ese incomodarme, el modo en el cual los dispositivos me incomodan, lo que hace obra, o con eso se hace obra. O, si se quiere, mi incomodo se me arranca a contracuerpo para formar parte de la obra. De ahí el interés por la fenomenología. Es decir, que la obra, en las instalaciones dentro de las cuales tiene lugar una performance, la performance filtrada por la instalación, lo que de obra se da ahí no es tanto un objeto delimitado, externo al sujeto, cuanto un fenómeno en el sentido de la fenomenología. Las unidades que interesan a la fenomenología no son los objetos separados de la experiencia, sino lo que la fenomenología llama el a priori de correlación, es decir, la relación, la imbricación entre una experiencia y un objeto. No se puede pensar el objeto sin la experiencia. Con lo cual, la auténtica unidad con la que trabaja la fenomenología es esa imbricación entre la vivencia y lo vivido.
Por eso creo que la fenomenología puede aquí servir para pensar lo que es obra sin hacerlo coincidir con la alteridad más clásica o más mostrenca, consistente en tres materialidades. Aquí está el autor, una persona, aquí está el espectador y aquí la obra, que es una cosa. No, hay que tratar de pensar la pervivencia de ese triángulo artístico, pero sin dejar que las cosas y la separación entre las cosas nos impongan sus particiones. Hay obra, hay autor, hay espectador, pero quizá las fronteras no pasan por los límites o las distancias entre los simples objetos. La fenomenología permite pensar esa resituación de alteridades y mismidades. Y todo esto lo vamos a ver, estas consideraciones metaestéticas, a la luz de este tipo de comentarios sobre obras de Naumann y sobre todo el pasillo. Voy a explicar un poco la instalación de pasillo, que consiste en dos tablones paralelos, luego una cámara que está grabando y que está situada en el primer tercio del pasillo, y al final tenéis dos monitores al final del pasillo. Uno de ellos graba en directo lo que está sucediendo en el pasillo y otro es un monitor que proyecta una imagen fija del pasillo vacío. Entonces, evidentemente el espectador no sabe que va a salir reflejado cuando irrumpe en el pasillo, que va a salir reflejado en uno de los monitores, no en otro, y al atravesar el primer tercio de pasillo, de repente se descubre en uno de los monitores, pero evidentemente grabado de espaldas y desde arriba. Yo, que entro en el pasillo, me veo delante en uno de los monitores, grabado de espaldas y desde arriba. La primera impresión, es la de el primer deseo del espectador que entra en el pasillo y que es performer. Luego haré una génesis de lo que es esta obra de pasillo, porque no es evidentemente de las primeras obras de Naumann y tiene una génesis, ¿no? Pero es el intento de interactuar con mi imagen en el monitor. Claro, cuando tengo la vista, cuando avanzo en el pasillo con la vista puesta sobre el monitor, pues tengo una impresión, tengo una sensación de estar como en un acantilado, como en una especie de plano inclinado. El propio Bruce Naumann recoge esa misma impresión en una entrevista que le concede a Willoughby Sharp. Y bueno, las palabras de Naumann se refieren no exactamente a ese pasillo, pero sí a uno de los 6 pasillos que Naumann expuso en el Nick Wilder Corridor, que es de una factura análoga al de 1970. Naumann nos dice: el pasillo más accesible, porque no todos lo eran, tenía 10 metros de largo y 65 centímetros de ancho. Había una cámara instalada delante de la entrada y la imagen se encontraba al otro lado. Había asimismo otra imagen, pero que no tenía nada que ver con lo que aquí nos interesa. Había que andar unos 3 metros antes de aparecer en la pantalla del monitor, que se encontraba aún a una distancia de más de 6 metros. Utilicé un objetivo de ángulo amplio, lo que trucaba aún más la noción de las distancias. La cámara se encontraba a una altura de 3 metros, de modo que uno se veía en el monitor de espaldas y desde arriba, cosa que difiere con bastante claridad de la manera en que tenemos costumbre de vernos, así como de la experiencia inmediata que uno hace del pasillo. Cuando tomábamos conciencia de nuestra presencia en la pantalla, encontrarse en el pasillo procuraba las mismas sensaciones que descender por un acantilado o hacia el interior de un agujero. Es decir, aquí tenemos una intromisión de una representación de un espacio virtual que es el reflejado por el monitor, que no es mi vivencia directa del pasillo, pero puesto que interactúo o quiero interactuar con el pasillo de tal forma que sigo mi movimiento en el monitor cuando me muevo realmente en el pasillo,
Mi sensación real de pasillo es la de un pasillo inclinado, no corresponde en absoluto a la realidad del pasillo. Si queréis os voy a poner un primer vídeo en YouTube de esta experiencia del pasillo, aunque bueno, tampoco es algo muy... Es decir, hay que vivirlo. Digamos que es una obra que no se deja con facilidad de grabar, pero bueno, ahí tenéis a un tipo avanzando por el pasillo y uno de los monitores está fijo. No se ve muy bien, pero el caso es que, bueno, voy a poneros otro más. Y otro más. Entonces, bueno, una de las cosas más sorprendentes, aparte de esta sensación de vértigo y de esta sensación de desequilibrio, es decir, hay una descoordinación entre mis sensaciones reales de movimiento y la aceleración que se produce en mi reflejo en el monitor. Curiosamente, es un pasillo grabado en directo, pero parece como si fuera una especie de diferido, como si hubiera una descoordinación, aunque el pasillo está grabando en riguroso directo. Bueno, ¿por qué? ¿O cuál es el efecto? Bueno, pues el efecto es sencillamente que cuando me acerco al monitor, me acerco a mi reflejo, en cierto modo, porque bueno, el monitor está reflejando mi espalda grabada. Pero a medida que me acerco a él, me alejo del objetivo. Con lo cual, lo que hago es en realidad ver más de cerca mi propio alejamiento. No sé si se me entiende. Es decir, que me acerco al monitor como objeto real, pero el objeto representado cada vez se ve más pequeño. Entonces hay una extraña aceleración que en realidad da al traste con mi fruición por alcanzarme, probablemente por verme de frente, y a medida que me acerco a mi imagen, en realidad mi imagen aparece como más alejada, a tal punto que cuando estoy al final del pasillo, estoy máximamente cerca del monitor, estoy a pie de monitor, por así decirlo, pero no soy más que un punto diminuto. Y prácticamente los dos monitores, el que refleja, tiene una imagen fija del pasillo vacío, y el que está grabando en directo, en realidad están proyectando casi la misma imagen, asintóticamente la misma. La única diferencia es ese punto diminuto que hay al fondo del pasillo, que soy yo mismo. Yo mismo, pues mirando el monitor y dándome cuenta de que no he podido alcanzarme, no he podido verme de frente. Me he alejado o he agravado como si estuviera en una especie de arenas movedizas o algo así. No es el mismo principio. Corro a mi pérdida, por así decirlo. Queriendo alcanzarme, agravo la situación y, en fin, todo esto teje todo un sistema de sobresaltos, sorpresas al principio, frustraciones luego, que son, y me gustaría insistir en esto, una determinada constelación que dibuja una especie de una forma que le hace algo a mi vivencia, que es algo mismo, algo parecido, una especie de coreografía de desorientación, de vértigo, de impotencia, un vilo que es negatividad, pero que de repente se adivina como teniendo cierta consistencia. Es decir, hay una especie de virazón entre esa frustración y esa negatividad y luego una mismidad repetible, una consistencia o una positividad de esa experiencia. Me pasa lo mismo. Vais a verlo más claro enseguida. Me doy la vuelta, tengo a la cámara grabándome de frente y probablemente no, seguramente la cámara esté reflejando en el monitor al que ahora doy la espalda mi cara. Es
decir, en cierto modo he conseguido lo que quería, solo que no puedo ser espectador de ello porque estoy dándole la espalda al monitor. Pero sobre todo tomo plena conciencia del mecanismo. Estoy dentro del pasillo, pero al darme la vuelta y al no interactuar ya con el monitor, en cierto modo me he salido de la obra. Me he salido de la obra y estoy viendo claramente cuál es el mecanismo. Veo una cámara, comprendo por qué se produce ese efecto, por qué me veo cada vez más pequeño a medida que me acerco al monitor, y al menos eso es lo que me ocurrió a mí cuando lo vi por primera vez en el Guggenheim. Puedo, incluso dentro del pasillo, darme la vuelta y volver otra vez a incoar el movimiento en dirección al monitor. Bueno, pues lo más extraño es que me pasa exactamente lo mismo. Es decir, vuelvo a vivir la misma coreografía, he dicho antes, de frustraciones, de límite, y esa es la genialidad de Naumann. Nos dice Naumann en esa misma entrevista: la experiencia era bastante fuerte. Uno comprendía lo que pasaba porque el dispositivo estaba por entero a la vista. Sin embargo, la experiencia se reproducía cada vez que uno volvía a pasar por el pasillo. Era imposible evitarla. Es algo extraño, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que entre dos trozos de madera con ese simple montaje pasen tantas cosas? Pues bien, es una vez más esa misma filigrana, ese mismo dibujo de límites, esa misma emulsión de frustraciones, lo que se da lo mismo. Eso me hace... Hay una extraña consistencia en esas... en esa parte de la obra que no son los dos tablones que conforman la instalación, sino esa otra parte de la obra que es mi experiencia. ¿Cómo es posible conformar, aun siendo consciente del mecanismo, o quizá precisamente por ello se agrave el tema, hacer con esa vagorosa materia que es la experiencia, la vivencia, el huidizo mimbre de las vivencias, una y otra vez esa misma figura de libertad cristalizada que me es arrancada a contracuerpo, lo quiera o no. Y eso es lo que Naumann persigue, y es lo que en él, para mí, voy a provocar un poco quizás, un cierto clasicismo en Naumann, o criptoclasicismo. Es el síntoma de una instalación lograda. Para él es metaestabilizar el desequilibrio en una figura repetible, en un tramo de vida que se me enajena, aunque sigue siendo vida, se me enajena porque me lo arranca la obra, me lo arranca el dispositivo, y que en realidad lleva a una repetibilidad de una misma alteridad, pero que no es la alteridad mostrenca, repito, de esta cosa que está fuera de mí, y que puede ser una escultura preciosa, un lienzo, sino que es una alteridad que es interna, que cruza por la mitad de mí, que cruza la mitad de mi cuerpo, y que me lo hace a contracuerpo una y otra vez, quiéralo o no, sin perjuicio de un momento de sorpresa y de un momento de autoextrañamiento, incluso, sí, es decir, lo que quiero decir es que hay también algo que saben lograr estas instalaciones de Naumann, o al menos lo que él busca en la performance. No digo que todos los performances sean iguales, pero él tiene algo de criptoclásico en esta forma de proceder. Es decir, que quiere reproducir esa misma mismidad de la obra, pero que antes estaba fiada a la materialidad de la obra, pero que en este caso es una mismidad y una repetibilidad que se muñe y se excava en el material lábil de la libertad y de las vivencias, ¿no? Una de sus genialidades es que efectivamente no me acostumbro a eso, que por muchas veces que entro en el pasillo hay algo de esa primera vez que se sigue reproduciendo y que es en cierto modo inmarcesible. Siempre hay algo fresco y sin erosionar. No puedo acostumbrarme
a lo que me pasa en el pasillo. Y es exactamente lo mismo que ocurre ante una obra de arte clásica que nos impresiona, ¿no? Las obras clásicas, un lienzo, una escultura, son centrípetas, por así decirlo. Es decir, es una materia confinada al espacio o en un espacio y no diré, evidentemente, que la obra se resuma, en las obras clásicas, en su materialidad, pero hay una coincidencia. Es decir, en el triángulo artístico la obra está ahí, lo cual puede suscitar, por ejemplo, el querer poseerla, puede suscitar determinado fetichismo y lo que el espectador... Evidentemente esas obras necesitan un espectador, un lienzo ha de verse. Más aún una escultura necesita de los movimientos del espectador. Dar la vuelta a la escultura, incluso hay esculturas que son oquedades y que precisan de introducirnos en ellas, si se quiere, pero no se puede decir que esas cosas que el espectador hace para revelar esas obras clásicas sean parte de la obra, mientras que aquí, en un sentido fuerte, sí puede decirse, pero esto solo es posible porque lo que la instalación me hace es siempre extrañamente lo mismo. En las instalaciones de Naumann hay un cierto centrifugismo, pero medido, para resituar la obra o lo obra en un lugar distinto que se solapa con mi vivir, que me lo arranca, parte de mi vivir, a contracuerpo, pero que evidentemente no coincide con la mera materialidad de la instalación. De hecho, la instalación ha de carecer de un marcado valor estético. La instalación es ya es realmente minimalista y es más bien una cuestión de un croquis realizado, es decir, una serie de proporciones, altura, distancias, medida que, bueno, pues que pueden realizarse en un lugar o en otro, que pueden transportarse. Prueba suplementaria de lo que y esto es importante que sea así porque la parte obra del triángulo artístico va a coger, va a aspirar, a raptar una parte de mi vida y de mi cuerpo. Franz Meyer, por ejemplo, señala que no es baladí que Naumann deje las paredes externas del pasillo en estado bruto, muchas veces, ¿no? Sin pintar. Hay pasillos muy bonitos y muy estéticos, pero bonitos en un sentido no directo. Es decir, el pasillo tiene que ser... no tiene que ser monumental, por ejemplo, tiene que ser impermeable a todo fetichismo. Tiene que ser absurdo decir, bueno, voy a robar un pasillo de Naumann. No, puedes tomar las medidas y puedes reproducirlo en tu casa, si puedes, claro, no digo que sea fácil, ¿no? Pero no tiene mucho sentido robar la materialidad de esa instalación o la parte material como si lo pudiera tener, pues, en robar una obra de arte en sentido clásico, ¿no? Y esto es precisamente como lo necesario para mover, no para romper, pero sí para mover uno de los vértices del triángulo artístico. Esto del pasillo, voy a hacer ahora una pequeña génesis y se va a entender un poco mejor estas ideas metaestéticas que he lanzado, ¿no? Y es que la idea de realizar una instalación con un vídeo grabando en directo no le viene a Naumann de forma espontánea y le viene incluso de modo indirecto cuando empieza él mismo a utilizar la cámara de vídeo con la idea de grabarse a sí mismo realizando ciertas acciones que luego graba y expone. Le fascinan las acciones de una simplicidad extrema, casi obsesiva. Es conocida su afición por Beckett, tipos de recorrido conductual insignificante, aparentemente insignificante,
pobre, muy simple, repetido una y otra vez. Al igual que Beckett, se ve cautivado por la idea de una combinatoria finita de acciones posibles en una circunstancia dada. De ahí que sus primeras performances sean o apuesten por una simplicidad obsesiva y una repetición de los movimientos con mínimas variaciones, más bien con repeticiones. Tenemos, por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo de ese tipo de acciones, Naumann tocando una nota en el violín de una forma obsesiva, o aquí otro que se llama precisamente Slow Angle Walk, Beckett Walk, en el que contemplamos a Naumann andando de una forma poco ortodoxa. Intenta mantener sus piernas en un ángulo de 90 grados y pivota alternativamente sobre ellas para dar el siguiente paso. Una vez está sentado sobre una de las piernas, pero claro, al final el resultado es que no puede avanzar, que solo puede mantenerse en equilibrio andando en círculo. En una entrevista con Chris Dercon, Naumann nos dice de aquella época, pero vamos, esto es muy importante para lo que nos ocupa, que lo que me preocupaba era la actitud que implicaba la transformación de una actividad normal en representación formal, a base de repeticiones y de descomposiciones. Y probablemente también por el hecho de ser grabado, pero cuidado, porque a él no le basta ser grabado para hacer de eso lo que para él sería una performance lograda o una performance que mantenga ese triángulo artístico que él quiere desplazar pero mantener, no hacer implosionar. No cualquier pulsación de vida puede enmarcarse y pasar por obra por el mero hecho de ser grabada y enmarcada. Bueno, pues son cosas que le inspiran de Cage o de Merce Cunningham en danza. Pero llega el año 67-68 en Art Makeup, es la figura que tenéis aquí al lado, y que es un vídeo en el cual el artista cubre su cara y parte del torso de distintos colores y en realidad se está camuflando, y Naumann pues anuncia así simbólicamente su desaparición de las performances, y se inicia así un giro en su obra que va a dar lugar precisamente a los pasillos grabados en directo. Efectivamente, hacia el año 70, ¿no? Quizá también espoleado por el crítico Pincus Witten, que le tildaba de narcisista, refiriéndose a las performances en que él mismo participaba, que eran casi todas y se grababa, pues titula una serie de apuntes y proyectos en el Art Forum, La retirada como forma de arte, mentando el hecho de que quiere dar paso a que sea el espectador el que haga la performance y a que él actúe en el espectador a través de lo que va a ser una instalación en lo que de dispositivo tiene. Efectivamente, Naumann empieza a construir, para empezar, un pasillo con la idea de realizar él mismo al principio la performance, que se llama Walk with Contrapposto. Tenéis en esta figura de la derecha, donde lo veis de espalda recorriendo un pasillo de una forma algo amanerada, como si se tratara de un preso, o de alguien que va al condenado o va al matadero. Es un tema bastante recurrente en Naumann, ¿no? Y le viene la idea de por qué no colocar una cámara grabando en directo y que, dada esa estrechez del pasillo, sea el espectador el que haga la performance. En una entrevista con Lorenz Chiara, Naumann nos dice: no me gusta, esto es importantísimo, ¿no?, para ese clasicismo del que hablo, dentro de esa modificación de los vértices del triángulo artístico. No me gusta la idea de manipulación libre, como cuando colocas por ahí un montón de cosas y dejas que la gente haga lo que quiera con todo eso. La verdad es que tenía en la cabeza un tipo de experiencias más específicas y sin tener que escribir un listado de lo que debían hacer
quería proponer un tipo de experimentación delimitada por la precisión del recinto. Y luego dice, los primeros pasillos fueron concebidos para que alguien realizara la performance. Mi problema era, dice, empero, el de circunscribir la situación de manera que la performance fuera conforme a lo que yo tenía en mente. En cierto modo, estos trabajos trataban sobre la cuestión del control. No quería que la idea de otro, dice, se sustituyese a la mía. Y de hecho, Neil Ben-Ezra, en un artículo sobre Naumann, nos cuenta cuánto le impresionó a Naumann la lectura de Masa y Poder de Elias Canetti, donde estudia la conducta humana y el sorprendente modo en que ésta puede moldearse a través de ciertas situaciones espaciales. Entonces, si recopilamos un poco lo que llevamos dicho sobre esta génesis del pasillo grabado en directo, tenemos acciones repetidas grabadas en vídeo que, merced a esa repetición y también a la grabación, pero antes a esa repetición, se convierten en representación formal. Luego, la pericia técnica de Naumann de una creación de dispositivos que le permiten seguir grabando pero desaparecer, para que el espectador haga eso mismo. Pero tenemos luego que en el pasillo grabado en directo hay una vuelta de tuerca más, y es que esa grabación que va a recoger la performance se incluye dentro de la instalación misma, el monitor que está grabando en directo, ¿no? Entonces, esto es una cosa muy importante porque permite esa interacción directa del espectador, pero que a su vez va a incidir, como vamos a ver, no solo en ese solapamiento entre dos espacios, el espacio real y el espacio virtual en el cual el espectador va a tratar de vivir. Yo me meto en el pasillo, pero de tal modo que estoy vigilando lo que mi irrupción hace en el reflejo de mí que está devolviendo el monitor. Y es que precisamente esa interacción va a ser un mecanismo más de control, a pesar de que el dispositivo esté a la vista y no haya ningún tipo de secreto. Y hay una obra, que es la obra Com, donde se ve esto de forma muy clara, porque lo que tenemos en este caso no es ni siquiera un pasillo, sino que es un monitor situado en un espacio abierto, al fondo de un espacio abierto, una cámara situada encima de mí, más o menos tal como lo está la cámara del pasillo, pero con una parte de una cámara con un ángulo bastante amplio, pero con una parte del objetivo de la cámara cegado. Es decir, hay dos franjas negras sobre el objetivo de la cámara. Con lo cual, si yo avanzo tratando de ver qué es de mí en el monitor, yo traslado la actualidad de mi vida. Hay todo un desarrollo fenomenológico sobre eso, ¿no? Es, mi vida representada, mi vida vivida en presente. Evidentemente Naumann juega continuamente con eso, pero si yo trato de ir hacia el monitor, pero queriendo no desaparecer del reflejo del monitor, en realidad es como si estuviera andando a través de un pasillo virtual, porque tengo que poner cuidado en no salirme de la imagen y en no salirme de ese objetivo compartimentado, ¿no? Y aquí vemos evidentemente la fuerza de una limitación de la actividad del performer y del espectador a través de la intersección, de la superposición de ese momento de virtualidad, ¿no? Darío, no sé cuánto tiempo vale, yo tampoco. puedo. No sé cómo. Si queréis. Bueno, puedo seguir sigo un poquito. ¿Esto hasta qué hora tenemos que estar y está la gente dispuesta a aguantar? Sí. Vale, muy bien. Esto se cierra a las 9.
9:15. ¿Y después de Pablo hay descanso y preguntas o vamos de tirón? Ah. Y empiezo yo. Vale. Vale. Si queréis, sí, las puedo responder después o las puedo, pero vamos. Sí, bueno, voy a evocar brevemente, si queréis, algunos aspectos, otras obras de Naumann y luego pues puedo ir concluyendo. La presencia de la cámara se da en otras obras de él. La idea de vigilancia, no estando aquí, digamos, los aspectos del vigilante y el vigilado superpuestos, intercambiándose, ¿no? Pero otra de las temáticas es, creo que es importante, ¿no? Es la ausencia de centro. El crear una incomodidad o una sensación de periferia, que es en realidad el opuesto de lo que sucedería si en el pasillo la cámara estuviera situada justo encima del monitor. Yo iría hacia el monitor e iría en cierto modo hacia un encuentro conmigo mismo más parecido al propio de un espejo, y donde estaría yendo en cierto modo hacia un centro, mientras que aquí, queriendo ir hacia un centro, en realidad me doy cuenta de que no puedo salir de la periferia. Pero una vez más está ese momento, que es importante insistir en ello, de anamorfosis y consistencia de la frustración, que es una misma frustración, un mismo extrañamiento, y me doy cuenta de que eso es parte de la obra. En la temática de la autorreferencia es importantísima en Naumann, evidentemente. Tenemos aquí, pues, esta es una jaula en la cual se nos dice, son dos jaulas y la jaula central es inaccesible. Hay un centro, pero es inaccesible. Aquí tenemos juegos de palabras, juegos con el significante, y aquí dos obras en las cuales vemos claramente la autorreferencia, Waxing Hot y Eating My Own Words, ¿no? En realidad lo que habría que decir, y eso lo he desarrollado en el libro a través de la fenomenología, es que la autorreferencia cruza dos niveles, al modo del teorema de Gödel de indecibilidad, y crea una especie de suspensión. No sabemos cuál es el nivel de realidad que vale. Algo parecido sucede en la obra de Pasillo. Es decir, ¿qué es de mi actualidad cuando me veo representado al fondo? Bueno, puedo decir que la actualidad de mi presente viviente, el hecho de estar mirando el monitor, está ya representado en lo que estoy viendo, o estoy viendo lo que estoy viendo porque hay una parte de mí que no está necesariamente captada por esa imagen o por esa representación formal. Hay una indecibilidad que lo que hace es que haya cierta relación en la que habría que ahondar entre estas obras que parecen tener exclusivamente que ver con el lenguaje y estas otras obras de movimiento, de pasillo o de cámara. Para eso sirve quizá la fenomenología, para ver que pasa una misma cosa en ese ámbito líquido, pero no arbitrario, de la vivencia, a pesar de que la materialidad de las cosas involucradas en esa experiencia sea muy distinta. No tiene nada que ver este tipo de obras con la obra del pasillo, ¿no? Y si volvemos, ¿no?, para terminar, a aquello que quisiera subrayar, pues hay claro, es difícil nombrar y mostrar lo que es obra en la obra de Naumann del pasillo y en muchas de sus instalaciones. Hay una indiscutible correlación entre yo mismo, entre mi experiencia y el pasillo, pero lo importante es ver
que a esa correlación sobreviene además dentro de todas esas frustraciones, una especie de gracia suplementaria, un momento anamórfico en el cual lo que me pasa, y que siempre me pasa una y otra vez, comienza a valer por sí mismo, a cobrar autonomía, a acariciar una consistencia propia que se hace a mi costa, que se me hace a contracuerpo y sin mi anuencia. Y es la anamorfosis misma del entrambos, irritada, notada, como cuando raspamos nuestra piel, ¿no?, con una herida y hay una especie hay una hinchazón que es una falta, que es una falencia, que es una herida, pero que también tiene como hinchazón su positividad. Evidentemente la obra de Naumann incomoda, pero sorprende al ver que incomoda de una misma forma y que es esa misma hinchazón, ¿no?, la que está metaestésicamente notándose, con lo cual el triángulo artístico, y con esto concluyo, obra, autor, espectador, ni se rompe, es lo que me gustaría sostener, ni tampoco implosiona en una especie de triple coincidencia como en muchos performances, ¿no?, sino que aquí se hibrida y se sitúa de modo distinto. La diferencia obra-espectador no coincide con la diferencia meramente fisicalista sujeto-objeto, ni tampoco hay una fusión obra-espectador. Hay una diferencia en lo que se hace obra, pero que me atraviesa y que de un lado deja o me arranca trizas de vida o de libertad cristalizada y cauterizada siempre del mismo modo. Esa es la genialidad de Naumann, donde se reproduce también esa clásica refulgencia de las obras, su carácter lumínico, otra vez esto y otra vez esto que no envejece, que siempre me sorprende, a lo cual no me acostumbro, trizas que el dispositivo de carne vivida, que el dispositivo de Naumann me arranca, pero que no están muertas, es decir, que no dejan de vivir, son parte de mi vida, ¿no?, pero se convierten en algo así como madera viva de obra y se ponen, esto es importante, a gravitar en torno a otro centro que ya no soy yo. Y ese otro centro es la obra, o lo obra, mezcla de material de dispositivo y lo que se me hace a contracuerpo. Pero, también Naumann quizá aquí está apuntando a otra cosa que se muestra, y con lo que voy a terminar, y que quizás sea irrenunciablemente político, una pura matriz de inventividad política, y es que el dispositivo revela no solo esa deriva de autoextrañamiento de una parte de mí, sino otra parte que es a la que le pasa eso y la que se da cuenta de eso, pero que no está envuelta en eso mismo. Una parte irrenunciable de mí mismo que sufre eso, que también lo goza si nos damos cuenta de esa anamorfosis del sufrimiento, que se sorprende, pero una parte que también muestra la obra de Naumann que no puede devenir en representación formal y que indica, como en vacío, una especie de vigilia crítica a la altura de la cual he de izarme, una matriz política, podemos hablar, de mi vida en tanto en cuanto ésta puede ser a veces dirigida. Naumann ha hecho de eso arte, pero también ha mostrado una matriz irrepresentable que es crítica respecto de esa forma de dirigir, ¿no? Una región inasequible, en cierto modo, a toda estetización, a toda fagocitación representante. Y lo interesante es que situando o desplazando de esa forma el triángulo artístico, pues ese parteaguas está situado en mi propio cuerpo. Una parte que se autoextraña y se hace obra, y otra parte que es una actualidad irrenunciable y que hace que viva en carne propia, y por retomar uno de los títulos de Brumaria,
que la política no es arte y el arte no es política, o que algo de la política no puede ser arte y que algo del arte no puede ser política. Y con esto quiero terminar agradeciéndoos vuestra atención y espero no haber...